Nunca me he considerado especialmente atractiva. No tengo un busto prominente, un trasero redondeado, piernas de bailarina ni un cabello lo suficientemente brillante como para un comercial de champú. A diferencia de Helena de Troya, mi rostro no ha logrado lanzar 1000 barcos. A pesar de esto, a lo largo de los años he recibido mucha atención masculina. Tal vez se deba a que tengo un rostro abierto y amigable, y siempre trato amablemente a todos, sin importar las circunstancias. Después de que un hombre me llamara atractiva o algún sinónimo unas 50 veces, finalmente acepté que había algo en mí que atraía a los hombres. Nunca se me había ocurrido antes, y seguí siendo amigable y agradable con todos los que conocía, incluso algunas personas que probablemente ni siquiera lo notaban. Por cierto, mi apellido de soltera era Elizabeth Wharton y mi apellido de casada recién adoptado era Elizabeth Tipton. Me casé a los 23 años con Gary Tipton, un chico que conocí durante mi primer año en la Facultad de Derecho mientras él cursaba un programa de posgrado en la Escuela de Negocios. Al igual que muchos hombres, Gary pensaba que yo era atractiva, aunque nunca podía explicar por qué. Es agradable, casi nunca muestra mal humor, a pesar de haber jugado hockey en la universidad, un deporte duro. Además, es guapo, honesto, inteligente y le fue muy bien en la escuela de negocios. Me persiguió de manera más agresiva que los demás antes que él, y tal vez eso fue lo que me hizo enamorarme de él, al menos eso es lo que sentí. Nunca experimenté esa intensa ansiedad y nerviosismo que algunas de mis amigas tenían, o al menos decían tener, acerca de sus citas, pero simplemente lo atribuí a mi personalidad más tranquila. Gary y yo estábamos planeando una luna de miel de 10 días en Hawái. Los primeros 7 días fueron maravillosos, tumbados en la playa, yendo a clubes de baile, a ambos nos encanta bailar, bebiendo cócteles con sombrillas y disfrutando de sexo relajado. El 8º día nos encontrábamos en la parte local, no turística, de Honolulu, cerca de un parque algo descuidado. Ni siquiera recuerdo por qué estábamos allí, fue Gary quien lo sugirió, aunque yo estaba un poco escéptica. Mientras estaba sentada en un banco del parque, Gary fue a buscar helado debido al calor. Solo había pasado alrededor de un minuto cuando noté a un par de hombres corpulentos mirándome. Casi corrí detrás de Gary, pero decidí que solo estaba siendo paranoica. Me di cuenta de que mi paranoia estaba justificada cuando comenzaron a acercarse a mí en cuanto Gary desapareció de mi vista. No vi al tercer hombre que se acercaba en dirección opuesta a los otros dos hasta que me agarró. De repente, los tres me arrastraron hacia un coche con la puerta abierta. Lo único que dijeron fue, no resistas o saldrás herida, y al menos uno de ellos me dio una bofetada cuando grité. Intenté sin éxito evitar que me metieran en el asiento trasero del coche cuando escuché un golpe y un crujido, y uno de ellos me soltó. De repente, las cosas se volvieron muy violentas y sentí como mi cabeza golpeaba el coche y caía al suelo, con un dolor que rozaba la locura. Uno de mis ojos se hinchó rápidamente y tenía dificultades para pensar con claridad, pero por lo que pude ver, había un hombre rubio y grande peleando contra los dos matones mientras un tercero yacía inmóvil en el suelo. Uno de los matones cayó sobre mí aparentemente inconsciente, e instintivamente lo aparté justo a tiempo para ver cómo el hombre rubio y grande le rompía el cuello al tercero, dejándolo completamente inmóvil en el suelo. El hombre rubio de gran tamaño apartó físicamente al matón que me estaba agrediendo y luego me preguntó con suavidad si estaba bien. Supongo que mi respuesta fue confusa porque su rostro mostraba preocupación. Sin esfuerzo, me levantó como si no pesara nada y me llevó hasta su coche. Con cuidado, me sentó en el asiento delantero del pasajero y me abrochó el cinturón. Luego, tomó un paño húmedo de una botella de agua y suavemente limpió mi frente, donde tenía un ojo hinchado. De alguna manera, sacó una venda, posiblemente del botiquín de primeros auxilios, aunque no lo vi con claridad, y la colocó sobre el corte que tenía en mi ojo izquierdo. Desapareció brevemente, colocó mi bolso en mi regazo y dijo, «Te llevaré al hospital». Lo vi manipulando su teléfono, probablemente buscando la ruta hacia el hospital más cercano, y enseguida emprendimos el camino. Durante el trayecto, me desmayé y perdí el conocimiento. Cuando volví en sí, recuerdo haber mirado su rostro y pensar que era el hombre más atractivo que había visto en mi vida. Admiré su espalda ancha y sus grandes bíceps. Me hizo muchas preguntas,
aparentemente intentando mantenerme despierta, ya que recordaba de mis clases de salud en la secundaria que era importante mantener a alguien con una lesión en la cabeza despierto. Todo lo que recuerdo son las preguntas: si mis anillos significaban que estaba casada, dónde estaba mi esposo y cómo era él. Creo que di las respuestas correctas, ya que me di cuenta cuando se detuvo en la sala de emergencias del hospital. Cuando vino a ayudarme a salir del coche, me pidió: apreciaría que no le dijeras a nadie que maté a 2 de los 3 tipos que te atacaron, y por favor, di que no recuerdas nada de mí. Estoy segura de que murmuré un «vale» inaudible, y mientras me levantaba con sus fuertes brazos, enterré mi rostro agradecido con mis buenos ojos en su pecho y lo abracé con todas mis fuerzas. Hubo mucho alboroto en la sala de emergencias. Noté a un miembro del personal tomar mi bolso, y el hombre rubio de gran tamaño me colocó cuidadosamente en una camilla. Extendí mi mano y le agradecí. «Gracias, ni siquiera sé tu nombre», dije en un momento de claridad mientras tomaba su mano. «Mi nombre no importa», sonrió, una sonrisa que iluminó el oscuro pasillo de la sala de emergencias como una lámpara halógena de 1.000.000 de velas. «Solo llámame Jude», y fue un honor ayudar a una chica tan hermosa. Sentí que me desvanecía mientras la camilla se movía de su lugar. Terminé con una grave conmoción cerebral, así como un ojo izquierdo hinchado y un corte que requería varios puntos. Aparentemente, Gary llegó mientras yo estaba inconsciente, así que nunca estuve segura. Aproximadamente 3 horas después, su número de teléfono móvil se encontraba en la lista de contactos de emergencia de mi bolso y recibió una llamada del hospital. Recuerdo que cuando noté que Gary estaba en mi habitación del hospital, había otros 2 hombres con él. Se presentaron como detectives de Honolulu y estaban vestidos de civil. Me hicieron varias preguntas, pero lo único que pude decirles fue que 3 hombres me habían atacado y herido, y que un hombre rubio de gran tamaño, al que llamaban Jude, me había protegido, pero no sabía más detalles. Describí a los 3 agresores lo mejor que pude, aunque no fue muy preciso. Sin embargo, escuché a uno de los detectives decirle al otro, claramente: 2 hombres muertos y un hombre herido que encontramos cerca del coche con la puerta abierta. Decidí no responder a más interrogatorios, y Gary les dijo que si recordaba algo más, los llamaría. Luego me desmayé o posiblemente me desvanecí en un sueño. Recuerdo que cuando estaba en algún estado de delirio, tuve sueños muy vívidos, tan reales que por un momento pensé que eran reales. En esos sueños, aparecía un chico rubio y guapo, estábamos en un éxtasis, besándonos y teniendo relaciones sexuales en todas las posiciones y lugares imaginables. Su rostro, sus hombros anchos y sus bíceps quedaron grabados en mi mente con un brillo que nunca antes había experimentado debido a mi conmoción cerebral. Gary y yo tuvimos que retrasar un día antes de que los médicos me autorizaran a volar de regreso al continente, y aún así tuve que tomar medicamentos que me hacían sentir somnolienta. Gary y yo hablamos sobre este incidente. Él me contó que cuando regresó con el helado, yo ya no estaba y vio un coche junto a 3 cuerpos y llamó al 911. La forma en que hablaba y algunos detalles me desconcertaron, al igual que su incapacidad para mirarme a los ojos por más de un segundo cuando me hablaba de eso, pero simplemente lo atribuí a mi condición. Antes de salir del hospital, vi a 2 enfermeras que estaban allí cuando me registré. Resulta que estaban allí y se alegraron de ver que volví en sí. Les pregunté por Jude. Aparentemente, una de las enfermeras intentó coquetear con él, pero él la rechazó cortésmente. Les saqué toda la información que pude, pero realmente no sabían más que yo. Sin embargo, confirmaron que este chico es encantador. Un mes después de regresar a casa, casi volví a la normalidad y me iba tan bien en la escuela de leyes como antes. La única persona a quien le describí cómo era Jude y los sueños vívidos y realistas que tenía sobre él fue a mi mejor amiga. Ella estudió psicología en la universidad y lo identificó como un complejo de adoración al héroe. No le conté a nadie que pensaba en él todos los días. Una de las consecuencias del incidente fue que me dejó una pequeña cicatriz cerca de mi ceja izquierda. Estaba ligeramente cubierta con maquillaje y completamente imperceptible desde la distancia o cuando llevaba gafas de sol. Sin embargo, cada vez que la notaba en el espejo, en lugar de recordar la parte mala del incidente, pensaba en Jude.
Gary obtuvo su maestría, yo obtuve mi título en leyes y ambos conseguimos buenos trabajos, yo en un bufete de abogados de propiedad intelectual y él en una empresa de Internet startup. Después de unos 5 años de matrimonio, las cosas nos iban bien de muchas maneras, pero a veces tenía una extraña sensación de vacío. Llegué a llamar a nuestro matrimonio cómodo porque nunca discutíamos, teníamos muchos intereses en común, un buen estilo de vida y un buen grupo de amigos mutuos. Sin embargo, eventualmente admití para mí misma que no estaba satisfecha sexualmente, y el repetitivo sueño vívido de Jude teniendo sexo conmigo un par de veces al mes era muy perturbador y deprimente. Fui con Frank Fitzsimmons, un socio de mi bufete de abogados, a visitar a un nuevo cliente en una ciudad a unas 200 millas de distancia. El nuevo cliente era una empresa de ingeniería relativamente grande, Kinetic Force LLC, que tenía varias invenciones que querían patentar. Una recepcionista nos llevó a una espaciosa y ornamentada sala de conferencias. Era obvio que Kinetic Force era una empresa muy exitosa, y pronto nos unió Jim, el presidente de la empresa, y Kate, su asistente legal interna. Después de unos cuantos cumplidos, Jim dijo, nuestro ingeniero jefe Dirk Van Lee se unirá a nosotros pronto. A pesar de tener éxito, somos inexpertos en temas de propiedad intelectual, por lo que mientras esperamos, porque no les doy una visión general sobre marcas comerciales y derechos de autor en un estilo de negocios controlado. Comencé a presentar toda clase de información general y a responder las preguntas de Kate y Jim a medida que surgían. Alrededor de 15 minutos después de mi exposición, la puerta se abrió y entró un hombre que asumí se llamaba Dirk. Mi charla se interrumpió, mi corazón se detuvo, mi cerebro dejó de funcionar correctamente. Creo que escuché a Jim decir, oh, Betty Frank, este es Dirk Van Vet, nuestro ingeniero jefe. Era Jude. No había error en esto, su imagen estaba grabada en mi cerebro. Cuando escuché su voz, todas las dudas desaparecieron. La expresión de reconocimiento en su rostro cuando me estrechó la mano eliminó incluso ese pequeño fragmento de duda, y cuando nuestros dedos se tocaron, la descarga eléctrica que bajó desde mi cerebro fue uno de los sentimientos más intensos de mi vida, tan fuerte que temblé. Dirk, es decir, Jude recobró el conocimiento más rápido que yo y en realidad hablé con Frank durante unos minutos mientras lo miraba maravillada, con la esperanza de no babear. Cuando Frank me hizo una pregunta técnica, finalmente salí de mi estupor y participé en una conversación semi-inteligente durante los siguientes 20 minutos más o menos. Luego, para mi deleite y horror, Jim dijo, Lisbeth, ¿por qué no vas con Dirk al piso de prototipos y luego a su oficina para discutir el dispositivo mecánico en el que estamos interesados en patentar, mientras Kate llevará a Frank al laboratorio para ver los dispositivos eléctricos que estamos desarrollando? Dirk y yo realmente no hablamos cuando salimos para ver el prototipo que había desarrollado. Cuando llegamos allí, él me lo explicó. Era relativamente simple pero ingenioso, y dado mi título en ingeniería mecánica, no tuve problemas para entenderlo. Tomé algunas notas y fotos, e hice algunas preguntas. Cuando terminamos, él dijo, tengo dibujos de ingeniería del dispositivo en mi oficina. Cuando lo seguí a su oficina, nuevamente hablamos muy poco. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a temblar. Eres el mismo Jude, murmuré. Hubo silencio durante un buen minuto mientras nos mirábamos. Yo temblaba. Te he imaginado mucho en ti en los últimos 5 años, dijo suavemente. Eres la mujer más seductora que he visto. Al decir esto, me invadió un sentimiento que nunca antes había experimentado, probablemente era una combinación de lujuria, pasión, hambre y locura. Me acerqué a él, atraje su cabeza hacia la mía y lo besé con una ferocidad que me sorprendió y aturdió a la vez. Él respondió de la misma manera. Pasamos nuestras manos por nuestros cuerpos, más en un trance que en la realidad. Sentí sus fuertes brazos girándome y empujándome para que mis manos estuvieran sobre su escritorio. Nunca había tenido un sexo tan brillante, ardiente y apasionado antes de ese momento. Perdí temporalmente el conocimiento. Volví en sí cuando Dirk me giró hacia él y, al mismo tiempo, ajustó mis bragas. Después de unos cuantos besos rápidos en diferentes partes de mi cuello y rostro, murmuró, lo siento mucho, Lisbeth. No lo dejé terminar.
Pero no. He soñado con esto durante 5 años, solo para descubrir que la realidad es aún mejor que la fantasía. Tenemos que reponernos antes de ver a alguien, dije. Pero todo lo que quiero hacer es hacerte el amor, dijo. Hacerte el amor. Estaba llena de felicidad. Durante los siguientes 15 minutos, recuperamos la calma tanto como pudimos y planeamos que Frank regresara esa noche, mientras yo me quedaba a pasar la noche en la casa de Dirk, haciéndolo parecer como si estuviera en la casa de Dirk. Descubrí que su esposa había fallecido hace 2 años debido a un aneurisma cerebral. Él me preguntó tímidamente, ¿piensas en tu esposo? Creo que mi respuesta lo sorprendió. En este momento, no puedo pensar en nada más que en tenerte y disfrutar de una apasionada intimidad contigo. Nunca antes había engañado a nadie, pero no puedo ignorar lo que siento por ti y lo que he sentido durante los últimos 5 años. No le mentí a Gary cuando lo llamé para decirle que me quedaba a pasar la noche. Le dije que estaba discutiendo varios asuntos con el inventor de un dispositivo al cual ayudaré a patentar, y eso era absolutamente cierto. Creo que Gary sintió que algo no estaba bien, pero no preguntó más y no hubo ninguna expresión de afecto cuando nos despedimos. La noche en la casa de Dirk fue la mejor noche de mi vida. Parecía que conectamos en un nivel más profundo. Me sentí más cómoda con él que con cualquier otra persona en mi vida. Nuestra noche juntos superó mis sueños más salvajes durante la mayor parte de las 12 horas. Estaba en un constante estado de euforia y tuve sentimientos más fuertes que los que tenía por Gary hacia la mitad de la noche. Me di cuenta de que, aunque siempre me había sentido cómoda con Gary, no lo amaba porque no sabía lo que era el amor hasta que estuve con Dirk. Después de la noche que pasé con Dirk, mi matrimonio había terminado, aunque esta no era una decisión difícil de tomar, se facilitó por lo que Dirk me contó sobre Gary durante el incidente. Dirk dijo que vio a Gary aparecer en la esquina del edificio con 2 helados mientras 3 hombres me estaban atacando, y luego los abandonó y huyó. Al principio no podía creerlo, aunque Dirk no tenía razón para mentir, y claramente ya era suya si él me quería. Luego recordé las extrañas conversaciones de Gary conmigo sobre el intento de secuestro y me di cuenta de que se sentía culpable cuando me hablaba de eso, por eso no podía mirarme a los ojos. Recordé que su historia a menudo cambiaba en pequeños detalles cuando hablaba de eso con otras personas y algunas de las cosas que decía nunca sonaban verdaderas. Cuando regresé a casa después de pasar la noche en la casa de Dirk, lo primero que hice fue preguntarle a Gary sobre los detalles del incidente. Desde su incomodidad al hablar de ello, incluyendo detener completamente la conversación después de un par de minutos, supe que Dirk decía la verdad. No le dije a Gary por quién lo estaba dejando. Nunca mencioné a Jude ni nada más sobre Hawái después de mis preguntas iniciales al respecto, pero 2 días después de regresar y después de horas de conversaciones telefónicas con Dirk, me senté con Gary. No utilicé el cliché de necesitamos hablar, especialmente porque no iba a tener una discusión que implicara necesitamos hablar. Le dije directamente, Gary, estos últimos días me han hecho darme cuenta por primera vez de que nunca he estado enamorada de ti de la manera en que una mujer debería estarlo de su esposo. Me di cuenta de que es el amor solo en los últimos días. Estoy solicitando el divorcio antes de que termine la semana porque estoy enamorada por primera vez. Gary trató de convencerme de lo contrario. Se molestó por mi renuencia a compartir detalles. Se enojó cuando le dije que la noche del viaje fue la primera vez que lo engañé, pero no me arrepiento en lo más mínimo. Después de recibir insultos por parte de Gary, palabras que en otro momento de mi vida me habrían afectado, decidí alejarme y pasar la noche en un hotel. A lo largo de la semana, reuní las pocas pertenencias necesarias de nuestra casa y las envié a la casa de Dirk o las coloqué en mi automóvil. Presenté la solicitud de divorcio y se la entregué a Gary. Informé a mi familia que estaba divorciándome de Gary porque me había enamorado de otra persona. Llegué a un acuerdo con mi bufete de abogados para trabajar de forma remota, yendo a la oficina solo una vez al mes durante los próximos 6 meses. Después de ese periodo, podrían despedirme o renunciar si el acuerdo no funcionaba. Me aseguré de que, una vez separados, no me acercaría a ninguno de los clientes de Gary, a excepción de Kinetic Force, que se convertiría en mi cliente.
Parecía que muchas personas que conocían a Gary y a mí me consideraban una traidora y esperaban que mi nueva relación fracasara o que me contagiara de alguna enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hasta ahora, 10 años después de presentar la solicitud de divorcio, nada de eso ha sucedido. Ahora soy la señora Elizabeth Van Beck desde hace más de 9 años. Estoy profundamente enamorada de mi esposo y hacemos el amor siempre que tenemos la oportunidad. Disfruto de una vida plena criando a nuestros 2 hijos y trabajando a tiempo parcial como abogada especializada en propiedad intelectual en una pequeña firma en mi nueva ciudad. Quizás no debería haberme casado hasta encontrar a alguien de quien estuviera verdaderamente enamorada. Sin embargo, no supe lo que era el verdadero amor hasta que Dirk Van Beck me rescató. Suscribirte en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Elizabeth muestra una evolución desde su matrimonio con Gary hasta su relación con Dirk. Su búsqueda de satisfacción emocional y sexual la lleva a tomar decisiones difíciles, como dejar a su esposo y comenzar una relación con otra persona. Aunque sus acciones pueden ser controvertidas y moralmente cuestionables, ella explora sus motivaciones y emociones. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente